¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días, hermanitos. Mi nombre es Ana María Moreno. Por gracia de Dios, soy misionera de Lazos de Amor Mariano, localidad de Itama. Y en el día de hoy venimos a aprender el Evangelio. Venimos a meditar un poco sobre él y ver lo que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos, quiere suscitarnos para nuestras vidas. Entonces yo los invito a que en compañía del Espíritu Santo y Nuestra Señora, la Mamita María, pidamos, les pidamos con todo amor que vengan a acompañarnos, a iluminarnos. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, y te poses sobre nuestras almas, nuestros corazones. A ti te abro mi alma, mi corazón, y te pido que me destruyas por dentro todo lo malo que hay en mí. A ti te lo entrego. Te pido que me llenes de tu amor, que con ese fuego encendido vengas y te poses en mí, te quedes en mí, sobre mi alma, sobre mi corazón, que seas tú el que habla, que seas tú el que me enseñas. Pósate sobre nuestro entendimiento, llénanos de tu amor, de tu gracia, derrama sobre cada uno de nosotros todos esos dones, virtudes, carismas que necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que nos acompañes, nos guíes en todo momento, para que nos suscites siempre llevar en nuestro corazón, en nuestra alma, a, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, a Mamita María, que en tu compañía seamos todos uno solo, para que caminemos juntos, para que sigamos a nuestro Señor en todo momento, que te sepamos escuchar, Espíritu Santo, en toda nuestra vida. Guíanos, Espíritu Santo, llénanos de tu calor, de tu amor, con esos rayos enciende en nosotros, en nuestras almas, ese fuego de tu amor misericordioso. Mamita María, te pedimos que vengas y nos hagas compañía, que te quedes con nosotros, mamá. Te pedimos a ti, que eres nuestra intercesora, mamá, que nos lleves a nuestro Señor Jesucristo. A ti entregamos todas nuestras necesidades, en ti descansamos, en tu manto maternal queremos descansar, mamita María, y entregarte todas nuestras necesidades, nuestras almas, nuestras peticiones, mamá, y decirte que te quedes con nosotros, que en tu compañía nos sentimos bien, mamá, para que algún día podamos ser llevados a nuestro Señor Jesucristo en compañía tuya y del Espíritu Santo, mamá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando de allí, Jesús vino al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él os curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Le dicen los discípulos: ¿Cómo conseguiremos en un desierto pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Les dice Jesús: ¿Cuántos panes tienen?
Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias, los partió, y dándolos a sus discípulos y a la gente, comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el Evangelio que Jesús nos muestra en este día es que cuando nuestro Señor Jesús llegó allí al monte de Galilea, se sentó allí. Entonces esto era un desierto, pero a él lo acompañaban muchas gentes, y muchas gentes, una gran multitud de personas. Entonces entre esa multitud de personas habían ciegos, sordos, mudos, lisiados, y ellos estaban cerca de él, pero él pidió que los trajeran consigo a donde estaba él. Entonces, acercándose, él los sanó y todos quedaron curados. Eh, Jesús nos muestra en este pasaje las virtudes que Él tiene para sanar, para que la gente tuviera fe. Entonces, estas personas que estaban allí, que lo seguían, aquellos que fueron sanados por nuestro Señor, me imagino que tenían fe, y aún así que no la tuvieran, también Jesús, Él se muestra ante nosotros como una persona humilde que quiere que lo sigamos. Entonces, así que hay unos que tenemos fe, hay otros que no tenemos fe, pero aún así, cuando nosotros seguimos a nuestro Señor, eh, y, y queremos estar con Él, Él siempre hace milagros sobre nosotros. Entonces fue allí cuando estas personas se sanaron, y, y las gentes que estaban alrededor de ellos glorificaban al Dios Rey de Israel por esta sanación que ellos habían visto, que ellos habían presenciado, porque no podían creer. Personas sordas, mudas, lisiadas, se hubieran sanado. ¿Y que por qué? Porque seguían a, a nuestro Señor, a Jesús, pero unos se sorprendían, tal vez, unos no lo podían creer. ¿Por qué? Porque entre nosotros en el mundo hay muchas personas que tenemos fe. A veces hay otras que nos hace falta fe, hay otros que tenemos poca fe, y hay otros que mm, no tenemos nada de fe. Es como nos pasa, que, que Dios nuestro Señor, Él, Él, Él nos pide que seamos fríos o calientes, porque a los tibios nos aborrece. Entonces, entre esa multitud de gentes, estamos todos nosotros, los que a veces confiamos en Él, que cuando tenemos problemas solamente lo invocamos para que nos ayude, pero cuando estamos felices y tenemos que comer y estamos pasando ratos agradables, ni siquiera nos acordamos de Él. Como, o como también hay personas que, como decir nuestras mamás hay muchas mamás que son muy de Dios, que que quieren nuestra salvación, que nos conducen también a que seamos buenos hijos. Entonces ellas también son buenas mamás, que quieren que le piden mucho a nuestro Señor por la salvación, por el perdón de nuestros pecados. Entonces ahí nosotros estamos entre esas multitudes, entre esas personas, los que tenemos fe, los que acudimos a Él, los que no tenemos fe y los que somos tibios. Entonces, ¿qué más que Jesús ahí nos enseña y nos da a conocer que sí, realmente abramos los ojos, que,
que en Él podemos confiar, a Él lo podemos seguir, porque, porque siguiéndolo a Él, teniendo mucha fe, em, podemos conseguir muchas cosas, especialmente como nuestra sanación física, nuestra sanación interior. Y si tenemos a nuestro Señor, qué más nos hace falta? Nada nos hace falta, porque muchas personas a veces vivimos de las cosas materiales, de las cosas del mundo, y no debe ser así. No debe ser así porque si nosotros seguimos a nuestro Señor, lo buscamos aun cuando estamos felices, cuando nos estamos pasando por dificultades, lo buscamos, Él siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí para nosotros, en todo momento, en todo momento. Entonces la invitación que nos hace nuestro Señor ahí es a confiar en Él, a seguirlo, a buscar más sobre la vida de Jesús, a entregarnos. Él nos enseña que, que siempre va a estar ahí para nosotros. Eh, él es nuestro amado, él siempre se entrega a nosotros. Entonces, Él siempre va a estar ahí para cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, esa es la invitación que nos hace nuestro Señor. Eso es lo que siento en mi alma, el Espíritu Santo me ilumina. También me hace la invitación a mí. En ocasiones he tenido muchas dificultades en mi vida, en mi hogar, pero desde que por gracia de Dios conocí a nuestro Señor, a nuestra mamita María, mi vida con esos problemas, con esas dificultades se me ha hecho mucho más fácil, incluso para mis hijos, para mi esposo. Soy un testimonio de eso. Entonces yo les hago la invitación que aunque estemos mal, que aunque estemos pasando por el valle más oscuro, siempre acudamos a nuestro Señor, que Él siempre está ahí para sanarnos de todas nuestras enfermedades físicas y espirituales. Y bueno, también pasamos a un segundo momento donde nuestro Señor llamó a los discípulos y les dijo: siento compasión de todas las personas que lo seguían, porque hacía ya 3 días que lo seguían y no tenían que comer. Entonces fue cuando Jesús, Él pensaba en ellos y Él se apeaba de ellos. Él siempre era muy compasivo, muy misericordioso, pero entonces se daba cuenta que ellos, que ellos a donde fuera nuestro Señor, Él los seguía, pero entonces ya pues el hambre estaba empezando a como decir, a hacer de las suyas, porque pues se le estaba moviendo el corazón a nuestro Señor. O sea, como el Señor Jesús es tan piadoso, tan lleno de todos los miles de virtudes y dones que Él tiene, entonces Él ya veía el alma y el corazón de cada una de las personas que lo seguían. Entonces los discípulos le dijeron que solamente tenían 5 panes y unos cuantos peces. Entonces fue cuando nuestro Señor Jesucristo eh, hizo la bendición del pan, y fue cuando empezaron a repartir el pan y los peces entre las personas, hasta el punto de que los discípulos los repartieron, hubo pan, hubo peces para que todos comieran, para que saciaran su hambre, para que descansaran y al siguiente día volvieran a empezar, volver a acompañarlo para donde nuestro Señor iba. Entonces ahí nos quiere decir nuestro Señor que, como decía hace un momento, aun cuando nosotros estemos mal, nuestro Señor Jesús siempre va a estar ahí. Muchas veces nosotros tenemos necesidades económicas. em, Estas necesidades sí son, que dijera yo, eh, cosas que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Entonces, pues así sea que nosotros no las merezcamos, pero si nosotros le pedimos a nuestro Señor siempre con mucho amor, Él siempre va a estar ahí para respondernos, para ayudarnos
Él se sacrifica muchísimo por nosotros, Él ve el alma y el corazón de nosotros, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pero aún así también Él sabe que nosotros no necesitamos, pero si nosotros se lo pedimos, Él no lo concede porque Él es muy amoroso, Él es un papá que nos consiente mucho, Él es un papá que siempre, siempre, la necesidad que nosotros tengamos, sea material, sea lo que sea, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos de la mejor manera posible. Entonces, en este caso lo hizo con las personas que lo seguían, pues se les estaba acabando, o sea, no tenían el alimento prácticamente y eran muchísimas personas. Entonces fue cuando nuestro Señor multiplicó la comida para todas estas personas que lo seguían y así lo hace con nosotros. Nosotros, como Jesús sacia nuestra hambre, nuestra sed, nuestras, lo económico de nosotros es con su amor. Si nosotros nos acercamos a Él, si por decir vamos a la Eucaristía, oramos, hacemos el Santo Rosario, Él siempre nos va a escuchar, siempre, siempre lo que nos va a dar, lo que convenga para nuestras almas. Él siempre nos va a consentir, siempre va a estar pendiente de nosotros. No tenemos por qué dudarlo. Em, Jesús nos deja ver todos los dones y las virtudes que Él tiene para con nosotros, los necesitados, porque nosotros somos unas personas necesitadas, necesitamos en todo momento de Él. No sabría qué decir que nosotros se nos pierda una aguja o una pepita y si le decimos, Señor Jesús, ayúdame, no encuentro la aguja, la necesito. Yo sé que Él siempre va a estar ahí para nosotros, ayudándonos a buscar, dándonos lo que le pedimos. Si le pedimos alimentos, algo que queramos muchas veces, sin pensar, Él siempre nos va a dar, nos va a consentir muchísimo. Entonces, de esta manera, Él lo hizo con las personas que lo seguían mm, siempre porque ellos querían, unos querían tener testimonio de él, otros también lo seguían para ver si era verdad lo que la gente decía, que él sanaba, que él curaba y a todos nos dejaba con la boca callados porque muchas veces ahí es cuando donde es que nosotros somos personas de poca fe, que decimos o pedimos algo y decimos, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿O será que no? No, no, no creo, no. Entonces Jesús nos calla de una manera que no lo podemos creer, de una manera que sencillamente no tenemos palabras para decir, no, es Él, es Él. Entonces no. Eh, Doy testimonio de eso. Mi Señor Jesús siempre me ha hecho unos regalos desde que lo conocí, desde que lo estoy buscando en mi oración, en el Santo Rosario, haciendo la lección, en la Eucaristía. Em, Él me empezó a dar unos regalos muy hermosos, pero no tanto regalos materiales, no es en esos regalos, sino empezó a saciar. eh, Mis sentimientos, los sentimientos de mi hogar, empezó a fortalecer mi familia, todas nuestras familias, nos ha regalado la conversión de personas que no imaginábamos que fueran a acercarse a Dios. Y para mí esos son los mejores regalos. Ahí es donde Jesús ha saciado mi hambre, esa hambre que tenía, pero de Él, todo lo que me hacía falta. Entonces, de esa manera es como nosotros debemos empezar a buscar a nuestro Señor. Em, Muchas veces las personas queremos es que Él sacie las cosas materiales, el dinero, que queremos ser ricos. Ay, no, pero es que no, pero es que yo trabajo y trabajo y el dinero no me rinde. No, es que yo rezo y rezo y no. Lo que pasa es que nosotros debemos de tener fe y siempre, así como Él no nos falla, nosotros tampoco debemos de fallarle a Él en la oración, en la Eucaristía, pero en todos los momentos, en todo momento lo que hagamos,
que sean cosas de Dios, siempre hacerlo con fe, con toda la humildad. Por eso pidámosle a nuestro Señor y al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros y nos enseña a ser esas personas pequeñitas, humildes de corazón, con nuestra alma humilde, pidiéndole a nuestro Señor que derrame sobre nosotros todas las gracias abundantes, dones abundantes, carismas abundantes, pero sobre todo lo que nuestra alma más necesita, que es la humildad y la fe para poder vivir siempre en nuestro Señor Jesucristo, en gracia de Dios, en compañía de Mamita María y bueno, en la compañía de la iglesia también, apoyando mucho a la iglesia y saliendo adelante, pero siempre, siempre con nuestro Señor Jesucristo y Mamita María. Y después de Dios, nadie como Dios, nadie como María. Gracias, hermanitos.